Hay una pregunta muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que todos los protestantes deberíamos estar de acuerdo al responder. ¿Cuál es la pregunta? Se preguntarán ustedes. ¿Los católicos son nuestros hermanos? ¿Los católicos se van a salvar? Y lamentablemente hay mucha confusión al respecto. Algunos piensan que sí, otros piensan que no, otros no saben. Dice, fíjate, yo no me había puesto a pensar, a lo mejor sí, Dios allá lo salva, ¿verdad? No han oído la clásica esa de, a lo mejor ya cuando se esté muriendo se arrepiente, y todos pensamos de repente eso, y a otros no les interesa. Dice, no, pues yo no sé si son mis hermanos o no, me tiene sin cuidado. Ahora, para nosotros como protestantes hay una postura oficial que nosotros deberíamos tener en claro a la hora de responder. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La gran mayoría de los católicos piensan que los protestantes no nos vamos a salvar. Piensan que somos herejes, sectarios, rebeldes, hijos del diablo, hijos de Lutero, apóstatas, que abandonamos la iglesia verdadera. Pero la postura oficial de la Iglesia Católica es que nosotros, los protestantes, sí nos vamos a salvar. Es la postura de ellos. Y la postura oficial es que nosotros sí somos sus hermanos. De tal manera que estoy seguro que ustedes han escuchado que nos llaman como hermanos separados. Estamos separados, dicen ellos, pero sí somos sus hermanos. Y en el próximo estudio, hermanos, vamos a ver a detalle en qué momento pasamos de ser herejes para la Iglesia Católica a ser hermanos separados, porque antes no éramos hermanos. Pero antes de enseñarles cuál es la postura oficial de la Iglesia Católica respecto a nosotros, quiero enseñarles cuál es la postura oficial de nosotros respecto a los católicos. ¿Son nuestros hermanos? ¿Se van a salvar? Si tu respuesta es sí, yo creo que sí. Bueno, esto tiene varias implicaciones. Por ejemplo, Pablo les escribe a los corintios, y los corintios, por su filosofía humana, su sabiduría, ellos creían que las personas ya no resucitan. Entonces Pablo les escribe una carta, y en la primera carta, capítulo 15, no lo busquen, hermanos, dedica todo el capítulo para hablarles acerca de la resurrección. Y Pablo les dice, miren, no es nada más que ustedes digan, yo creo que no resucitan. No, si ustedes creen que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces su fe es vana, porque están creyendo que resucitó a alguien que no resucitó. Y si no resucitó, entonces yo, dice Pablo, y los apóstoles somos mentirosos, porque andamos predicando diciendo que Jesucristo resucitó. Y si no resucitó, entonces sus pecados no han sido perdonados. Váyanse a comer, váyanse a emborrachar, porque mañana se van a morir. Y como quiera, se van a ir al infierno. Todas esas implicaciones, solo por pensar que los muertos no resucitan. Ahora, si ustedes dicen, yo creo que sí se van a salvar, entonces, ¿para qué molestarte? ¿Y para qué molestarlos también a ellos predicándoles? Porque seamos sinceros, hermanos, es un tema difícil, es un tema delicado,
que a veces nosotros no queremos hacer. Muchos católicos piensan que sí, ¿verdad? Que nos gusta andar, pero que no nos gusta. Y los molestamos a ellos, también se enojan, se incomodan. Entonces, si se van a salvar y si son nuestros hermanos, ¿para qué les predicamos? Total, Dios puede hacer que se salven allá. Esta es la razón por la que muchos protestantes no les están predicando a los católicos, porque ellos piensan que a lo mejor ahí donde están se van a salvar. Piensan, bueno, nosotros venimos aquí, ellos van allá, pero como quiera es el mismo Dios. Ese es un pensamiento que ha metido el diablo, pero no es lo mismo. Y luego los protestantes, como están todos confundidos y no saben bien, andan yendo a las misas, en graduaciones, quinceañeras, bodas, bautismos. Me invitaron a un... Yo voy a ir, yo no soy católico, pero voy a ir. Y andan yendo ahí, que se graduó mi hijo de la escuela y le van a hacer una misa, y yo voy a ir, también voy a llevar a mi hijo. ¿Qué andan haciendo ahí? O se casan siendo protestantes, y eso se ha visto muchísimo. Se casan con católicos y se casan en la iglesia católica, ahí con el padre y la virgen, y ahí van los protestantes y se casan ahí. Incluso, por eso muchos protestantes se terminan regresando al catolicismo, porque piensan y dicen, bueno, si Dios quiere que todos estemos unidos, entonces ¿por qué no nos juntamos todos? ¿Para qué nos dividimos? Fíjense todo lo que implicaría pensar que sí son nuestros hermanos. Y los protestantes piensan, pues al final a lo mejor nosotros hemos sido los rebeldes, porque nosotros, ¿de dónde salimos, hermanos? De la iglesia católica. Entonces, caray, a lo mejor al último hasta yo hice mal, ¿para qué me salí de ahí? Pero la verdad, hermanos, es que yo no me salí de la iglesia católica porque yo me quisiera salir. Yo estaba muy a gusto ahí. No me pedía nada, no me exigía nada. Es más, no tenía ni que ir a misa. Y cuando llegaba a ir, iba porque era una pachanga, ¿verdad? Era una fiesta, y era cuando íbamos, y íbamos contentos porque sabemos que saliendo de ahí, de la aburrición y del ritual, nos íbamos a ir a comer y nos íbamos a ir a festejar. Y muchos están pensando las cervezas que se van a ir a empinar saliendo de la iglesia católica. Esa es la verdad. Entonces, nosotros no nos salimos porque nos quisiéramos salir, porque era muy cómodo estar ahí, era muy cómodo ser católico. No había que llevar la cruz, no había que orar, no había que predicar, no había ni que asistir. Es la religión perfecta para muchos, por eso muchos están ahí. Pero nos salimos porque Dios nos mostró el error en el que estábamos. Lo vimos, y cuando lo vimos no pudimos permanecer ya ahí. Martín Lutero no se salió de la iglesia católica porque él se quisiera salir. Así que un día se levantó Martín Lutero, porque Martín Lutero era sacerdote de la iglesia católica. Y no se levantó un día Martín Lutero, ¿verdad? Y se puso sus trajes, no sé cómo se llamen, y dijo, ay, me dieron ganas hoy de salirme de la iglesia católica y me dieron ganas de hacer mi propia iglesia. No fue así. Martín Lutero era un sacerdote que se dio cuenta en las escrituras, por gracia de Dios, porque Dios le abrió los ojos y le permitió ver que la iglesia católica se había apartado de la verdad en las escrituras. ¿Por qué se dio cuenta de que se habían apartado de la verdad? Porque estaban vendiendo el perdón de pecados y estaban vendiendo la salvación
por medio de ¿alguien me dice? De las indulgencias. Entonces dijo Lutero, caray, venden el perdón. Si tú les das dinero te perdonan, si tú le das dinero te salvas. Ahora fíjense bien, ahorita hay un montón de sacerdotes en las redes sociales, sacerdotes, no los laicos, diciendo que el Papa está loco, que ese Papa no es Papa, que lo que él dice no es cierto, y andan bien enojados porque hace unos días la Iglesia Católica sacó un documento que se llama Mater Populi Fidelis, donde les da a conocer que María no es corredentora. Y los católicos en internet, que ven que estos sacerdotes se enojaron porque ya no quieren que le llamen corredentora a María, los católicos siguen a los sacerdotes y les aplauden y les dan me gusta a los videos y comentarios. Dicen, qué bueno que usted, padre, se atreve a hablar la verdad. Ahora, yo digo, si está bien que ahorita protesten porque ya no le pueden llamar corredentora, ¿cuánto más debía protestar Lutero cuando la Iglesia Católica enseñaba que se podía sacar un alma del purgatorio con una moneda? Y decían, tan pronto cae la moneda en el cofre, el alma de su difunto sale del purgatorio. ¿Cuál es la diferencia entre Martín Lutero protestando contra el Papa y los sacerdotes que ahorita están en redes sociales protestando contra el Papa? La diferencia es que Martín Lutero se oponía a que vendieran la salvación, y los de ahorita se oponen porque quieren llamarle a María corredentora. ¿Quién tenía o tiene realmente más razón de manifestarse y de protestar? ¿Quién? ¿Los de ahorita o Lutero? Pues Lutero se está rebelando y le está diciendo al Papa, esto no está bien, usted ya se me volvió loco. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra. La salvación no depende de una religión, ni de una denominación, ni de estarle sujeto a un papa. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense llegar al cielo y decir, yo llegué porque pagué. No, hermanos. Lutero vio en Romanos 1:17 que dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Efesios 2:8 y 9, que les citaba ahorita, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Parece bastante fácil de entender y parece bastante claro. ¿Por qué los católicos no lo entienden? ¿Por qué no lo ven? Porque es necesario, para poder ver con claridad la palabra de Dios, que el Espíritu Santo haga una obra regeneradora en nuestras vidas. Después de creer el Evangelio, arrepentirnos, bautizarnos, Él cambia nuestro corazón, pone uno de carne, quita el de piedra, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos lava de todos nuestros ídolos, nos lava de todas nuestras inmundicias y nos da la vista espiritual, hermanos. Mi vista, ustedes saben, no es nada buena físicamente, pero espiritualmente, hermanos, tengo unos ojotes que parezco lechuza, y el Señor me los dio para gloria de su nombre. Parezco búho, hermano, así, mire, leyendo la palabra. Ahora, Roma se apartó de la verdad, se corrompió, como le pasó a los judíos también. Acuérdense que los judíos decían que ellos eran los buenos, que ella era la religión verdadera, la de ellos,
Y cuando Jesús llega, dice, ustedes son unos hipócritas. De labios honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Y los enemigos del Señor fueron los más religiosos. Ahora, los católicos dicen, pero nosotros tenemos 2000 años. Es otro argumento. Los judíos tienen 4000. ¿Y creen en Jesús? La gran mayoría no. Rechazaron al Mesías. ¿De qué les sirven los 4000 si se apartan de la verdad? De nada. ¿De qué te sirven los 2000 si te apartas de la verdad? Tú puedes decir, no, pero yo tengo 40 años de cristiano y andas fornicando y metiéndote drogas. ¿Te sirve de algo? Pues no te sirve de nada. Ahora, fíjense bien, quiero leerles 3 fragmentos de escritos de Martín Lutero para que ustedes entiendan lo que son nuestras raíces como protestantes, lo que ellos pensaban y que nosotros deberíamos de pensar, pero que nos hemos ido suavizando y ya no pensamos. Ahora, si no te gusta lo que es nuestra postura como protestantes, entonces regrésate a la Iglesia Católica. Fíjense bien lo que dice este escrito. Esta enseñanza dice de la supremacía del Papa. ¿De qué está hablando Lutero? De que el Papa dijo, yo soy el mero sobre la Iglesia y soy la cabeza y todos me tienen que estar sujeto a mí. Dice Lutero, esta enseñanza de la supremacía del Papa demuestra contundentemente que el Papa es el mismísimo anticristo. Para que vean lo que pensaba Lutero, hermanos. Ahora alguien puede pensar en nuestros días, porque nos han suavizado mucho. Ay, Lutero era entonces muy intolerante, ¿verdad? A Lutero le faltaba amor. Lutero no respetaba. Bueno, si tú piensas eso, tienes 2 opciones. O fundas una nueva iglesia, los amorosos del séptimo día, o te regresas a la Iglesia Católica, pero esas son nuestras raíces. Ahora, si no te gusta, te regresas a Roma, vas a ver al Papa, le dices, no, Papa, usted no es lo que le decía Lutero. Lutero era muy intolerante. Y le cantas al Papa esa, tú eres mi hermano del alma, vete para allá. Ahora, otros pueden pensar al leer esta cita, no, pero a Lutero le falló. ¿Por qué le falló? Porque no era el anticristo. Y esto pasa porque en nuestros tiempos, llamar a alguien el anticristo significa al líder mundial del último imperio que va a estar reinando antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo pensamos porque estamos contaminados con la doctrina del dispensacionalismo, de la que le hablaba el hermano Lorenzo, que surgió apenas en el siglo XIX, donde nos vamos 7 años antes, donde está reinando el anticristo y un montón de cosas. Pero en los tiempos de la Reforma, Lutero no pensaba así. Ellos pensaban que un anticristo es todo aquel que se opone a la doctrina de Cristo. Juan dice que ese es un anticristo. Y el anticristo se le podía llamar al líder de aquellos que se oponían al evangelio. En este caso, el movimiento que se oponía es la Iglesia Católica y el líder es el Papa. Por eso Lutero le llamaba el anticristo. ¿Por qué se opone a la verdad? Porque la Iglesia Católica se opone a la salvación solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Y ellos dicen que es también por obras. Ahora fíjense bien, una vez aclarado esto, les voy a volver a leer la cita. Lutero dice, esta enseñanza de la supremacía del Papa demuestra contundentemente que el Papa es el mismísimo anticristo, quien se ha exaltado a sí mismo
por encima de Cristo y se ha opuesto a Él. Porque no permitirá, dice Lutero, que los cristianos se salven sin su poder, el cual, sin embargo, no es nada, ni está ordenado, ni ordenado por Dios. Eso se lo dijo Lutero al Papa. ¿Por qué le dijo esto? Porque en el año 1302, el Papa Bonifacio VIII promulgó un edicto, se le llama una bula papal, que se llama Unem Santum. Estas cosas, hermanos, que les explico yo, ni los católicos las saben. ¿Qué decía esta bula papal? Decía: ahora pues, declaramos, decimos, determinamos y pronunciamos que para la salvación de toda criatura humana es necesario estar sujeto a la autoridad del sumo pontífice. Eso es lo que dice la Unam Santum. Que para que usted se salve, no tiene que estar sujeto al Padre, no está sujeto a Cristo. Usted se tenía que sujetar ¿a quién? Al Papa. De manera que todos esos supuestos católicos que ahorita están en redes sociales diciendo que el Papa no es el Papa y que Francisco tampoco era Papa, y que lo que están diciendo en el documento de Mater Populi Fidelis de que María no es corredentora, que eso no es cierto, todos esos que están alegando, ¿están sujetos al Papa, sí o no? No están sujetos al Papa, y por tanto automáticamente quedan fuera de la Iglesia Católica. Pero ellos no lo saben y dicen: no, yo sigo siendo católico. Bueno, en uno de sus sermones, Martín Lutero dijo también lo siguiente, fíjense bien: nosotros aquí estamos, dice Lutero, convencidos de que el papado es la sede del verdadero y real anticristo. Personalmente declaro, dice Lutero, que no le debo al Papa ninguna otra obediencia que la que le debo al anticristo. 18 de agosto de 1520. Después Lutero es condenado por una bula papal y escribe lo siguiente, fíjense bien: ya siento mayor libertad en mi corazón, porque finalmente sé que el Papa es el anticristo y que su trono es el trono del mismo Satanás. Búsquenme 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Por culpa del dispensacionalismo, nosotros este pasaje lo vemos todo raro. 2 de Tesalonicenses 2, verso 3. Pero los reformadores veían en este pasaje al Papa de Roma. Fíjense bien: nadie los engañe, dice Pablo, en ninguna manera. Está escribiendo en el primer siglo a la iglesia primitiva. Porque no vendrá, está hablando de Jesús, sin que antes venga la apostasía. Por culpa del dispensacionalismo, nosotros pensamos que se está refiriendo a una apostasía que va a venir en la iglesia en el futuro. ¿Verdad que sí? Una apostasía que todavía no ha llegado. Pero para Martín Lutero, que estaba viendo a Roma en orgías y borracheras, vendiendo los puestos, vendiendo la salvación, para él esa era la apostasía. De manera que lo que estaba diciendo Pablo en el siglo I se había cumplido cuando la iglesia se había mezclado con el imperio romano después del año 325. Y se manifieste el hombre de pecado. Para Martín Lutero, si la apostasía era la que se estaba viendo haciendo manifiesta en la Iglesia Católica, ¿quién era el hombre de pecado? El Papa. Para nosotros, 500 años después, y por culpa del dispensacionalismo, creemos que es una persona que va a venir en el futuro sobre el último imperio a reinar, pero que la iglesia no lo va a ver porque va a ser arrebatada, y otros piensan que sí lo vamos a ver, y otros dicen que no. Cuando para Lutero era claro quién era el
hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Papa dice que él es el vicario de Cristo. De modo que si el Papa romano es el anticristo y él es líder de un movimiento que se opone y contradice la verdad de Dios revelada en su palabra, ¿los católicos son nuestros hermanos? No. No son nuestros hermanos. Ahora, ¿esto significa que los odiamos? No, yo tengo un montón de familiares católicos, conocidos, y no los odiamos. Pero vamos a ser claros, no son nuestros hermanos en la fe. Nuestra fe es diferente, ellos tienen otro evangelio donde ellos son salvos no solo por fe como nosotros, sino que ellos son salvos por obras. Si yo creo que soy salvo solo por la fe y ellos por la fe y por las obras, no son nuestros hermanos porque son evangelios diferentes. Ellos apostataron, se apartaron de la verdad. Búsquenme 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 Timoteo 4:1. Fíjense bien lo que escribe Pablo otra vez en el siglo I, prediciendo la apostasía que iba a venir cuando Roma se mezclara con la iglesia y se hiciera pasar por la iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, se van a apartar de las escrituras, se van a apartar de la verdad, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice? Prohibirán casarse. ¿Quién le prohíbe casarse a sus ministros? La Iglesia Católica. ¿Quién más les prohíbe casarse a sus ministros? Nadie más. ¿Quién les prohíbe casarse a sus miembros? Nadie más. Prohibirle a alguien casarse, dando como resultado un montón de abusos a seminaristas, a monjas y a niños. El famoso celibato es una doctrina de demonios. No era el diseño de Dios que el hombre estuviera solo, a menos que tuviera el don de continencia. Los católicos, hermanos, siendo sinceros, viendo a la gente, nos damos cuenta que no son cristianos. Ellos son marianos. Y su culto no está centrado en Cristo como nosotros, que hablamos Cristo para acá, Cristo para allá, oramos en el nombre de Jesús, le cantamos a Jesús. No, el culto de ellos gira en torno a María. Y por eso en estos días andan tan enojados de que el mismo Papa y el mismo dicasterio para la doctrina de la fe haya sacado un documento diciéndoles que María no es corredentora. Están súper enojados. Fíjense, diferencias entre lo que creemos ellos y nosotros. Ellos creen que la salvación es por obras y nosotros por gracia, por medio de la fe. Nosotros creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice Colosenses 1:18. Si lo quiere leer, hermano Alberto, alguien que me ayude, Colosenses 1:18. Y ellos creen que la cabeza de la iglesia es el viejito que escogen ahí en Roma. Colosenses 1:18. Nada más el principio, hermanos. Alguien que me ayude. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Está hablando del Papa? No. ¿Está hablando de Pedro? No. Está hablando de Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
La preeminencia, hermanos, el primer lugar lo debe de tener Él. Ahora, nosotros creemos también que el vicario de Cristo, lo que significa la palabra vicario, es el que está en lugar de. Cuando Cristo se fue, dejó a alguien. ¿A quién dejó? Ellos dicen que a Pedro. Nosotros sabemos por las Escrituras que a quien dejó es ¿a quién? Al Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando estaba en Hechos 1, y allá andaba Pedro, quien según era el primer papa, y les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén, porque van a ir a hacer un relajo ahorita ustedes, sin que antes haya venido la promesa del Padre. El Espíritu Santo es el que está aquí en lugar de Cristo hasta que Cristo regrese. Amén. Ellos creen que el Papa es infalible y nosotros creemos que el único infalible, ¿quién es? Dios y su palabra. Y dicen, ¿y por qué la palabra también? Porque la palabra de Dios es una extensión del ser de Dios. Al ser su palabra, también se vuelve infalible. Ellos enseñan que para ser salvo tienes que estar sujeto al Papa. Y nosotros sabemos que ningún hombre, ni religión, ni denominación te puede salvar, que el único que puede salvar es Cristo, porque no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12, sino en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que no existe el purgatorio, no existe el limbo, son inventos. El limbo para hacer que bauticen a los niños, diciéndoles que si se mueren se van a ir al limbo, sin bautizar. Y el otro para sacarle el dinero a la gente aún después de muertos, con misas o con indulgencias, porque todavía hay indulgencias para los que no saben. Ellos creen que María escucha sus oraciones y dirigen sus oraciones a María, y nosotros, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, sabemos que las oraciones solamente son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, no a María en nuestros propios nombres. Ahora, María no es mediadora de todas las gracias, María no es corredentora, ya se los dijeron, pero no le creen ni a su Papa. María heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, igual que todos nosotros, porque dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y eso incluye a María. El único redentor, inmaculado, sin mancha y sin pecado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y denle un aplauso fuerte a Jesucristo, porque para Él es la gloria, y a Él le exaltamos, y de Él hablamos, a Él le cantamos, y de Él predicamos, por cuanto no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para poder ser salvos. Ahora, a nosotros se nos van a pedir cuentas de la verdad que tenemos y que no les hemos dicho claramente. Búsquenme Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ezequiel 3:16. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Amén. Ni chance me van a tomar agua, hermano. 3:16. ¿Alguien más lo tiene, hermanos? Amén. Fíjense bien lo que le dice Dios a Ezequiel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva.
El impío morirá por su maldad, pero su sangre voy a demandar de tu mano. No van a ser tu culpa los pecados que él cometió, dice el Señor, pero va a ser tu culpa que él se perdió porque tú no le quisiste hablar la verdad. Ahora alguien dice, bueno, pero ese es del antiguo pacto. Búsquenme Hechos 20:26. Porque hay una horrible maña entre los cristianos de nuestros tiempos de desechar lo que dice el Antiguo Testamento y decir, eso era el Antiguo Testamento. Bueno, Hechos 20:26. El apóstol Pablo está predicando, se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿De dónde sacó eso? De Ezequiel. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Porque no me eché para atrás, dice Pablo, a la hora de decirles todo lo que les tenía que decir. Porque era posible que se echara para atrás, porque hay una reacción, hermanos, cuando tú le predicas el evangelio. Ahora búsquenme 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Si no lo pueden leer, hermanos, por la luz, yo se los leo, no se apuren. Amén. Nada de que como quiera todos nos vamos a salvar y todos somos hijos de Dios. Esas son mentiras. Díganle la verdad a la gente porque se va a ir para el infierno. Y si ustedes tuvieron la oportunidad, ellos se van a morir por sus pecados, pero Dios va a demandar su sangre de tu mano. Si tú les predicaste y ellos no quisieron, dice después ahí Ezequiel, él se va a perder, pero no voy a demandar esa sangre de tu mano. Versículo 9. ¿No saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Dice Pablo, ¿no saben que los injustos no se van a salvar? Pero mi religión tiene 2000 años, no importa. Tiene que quedarles claro a los católicos y a nosotros también que los injustos no se van a salvar. Ahora, ¿quiénes son los injustos? Pablo da una lista de ejemplos. No se equivoquen, dice, no erréis. Ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que andan con uno, con otra, y todo el tiempo, los fines de semana, salen a ver qué toman, con qué se emborrachan y con quién se meten. Ni los idólatras, dice, ni los adúlteros, ni los afeminados. Cosa rara, ¿verdad? Porque en diciembre del año pasado el Papa sacó un documento, todavía estaba Francisco, que se llama Fiducia Supplicans, donde dice que se pueden bendecir a las parejas del mismo sexo y que pueden ser padrinos de bautizo las personas trans. Y aquí dice que los afeminados no se van a salvar. Y hace poquito hicieron una marcha, ustedes saben de cuáles, y llegaron allá al Vaticano y les abrieron las puertas y los recibieron y todo. Y yo digo, sí, hubo conciertos ahí, que fue Karol G, cantó Andrea Bocelli, y yo digo, ¿por qué no les dice esto el Papa? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y llegaban de a dos ahí de la mano y decían, nosotros ya estábamos casados, pero ahora estamos muy contentos porque ahora podemos ser parte de la iglesia. Ah, caray, yo dije, pues ¿de cuál iglesia? Pues de la apóstata, la que se apartó de la verdad. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense bien lo que les voy a preguntar, hermanos. Según esta lista, hay muchos otros pecados más, hay muchos otros ejemplos más, pero según esta lista, nada más. ¿Cuántos católicos de los que tú conoces se salvarían? Piensa en un católico que tú conoces y luego somételo a esta lista. Si no es fornicario, es idólatra, si no es idólatra, adúltero, si no es adúltero, afeminado, que se echa con varones.
borracho, maldiciente, estafador, mentirosos, que consultan a los brujos. Eso no está en esta lista, pero está en otra. ¿Cuántos se salvan? Ahora póngale que usted diga, no, pues yo sí conozco a algunos que no están en uno de esto, a lo mejor, pero por lo menos el 70% de los católicos se van todos. ¿Quién llena los antros? ¿Quién llena los bares? ¿Quién amanecen todos borrachos? ¿Quiénes desatan la violencia en el país? ¿Son ateos? Son católicos. Cuando vemos estadísticas de un montón de crímenes y todo, pues también nos damos cuenta de que en México hay 90 millones de católicos. ¿Quiénes son entonces los que andan haciendo todo eso? Pues en la gran mayoría ellos. Ahora dicen, ¿pero quién eres tú? ¿Acaso tú eres Dios para juzgarlos y mandarlos al infierno? No. El que los quiere desengañar aquí es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está inspirado, escribiendo por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que reaccionen todos estos grupos de personas cuando ustedes les digan que no se van a salvar? Porque la Biblia dice que no se van a salvar. Ahora, si ustedes van con los fornicarios que andan ahí, vean, en los bares, en los antros, los fines de semana, con los borrachos, van con los idólatras, van con los maldicientes, y les dicen a los afeminados, hermanos, que según son delicados, pero son violentos. Si ustedes les dicen que la Biblia dice que no se van a salvar, ¿cómo se van a poner? Vueltos locos, hermanos. Se les va a salir el chamuco que traen adentro. Ahora busquen en Mateo 10:21. Y aquí vamos a terminar. Mateo 10:21. Yo se los voy leyendo, hermano, no se preocupen, nomás pongan atención. Tenemos aire fresco, no hay zancudos, estamos cómodos. ¿Están cómodos, hermanos? Sí. Amén. Bueno. Mateo 10:21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta es una profecía de Jesús. ¿Por qué iban a pasar estas cosas? ¿Porque les dijeron Cristo te ama? No, ¿verdad que no? ¿Por qué se iban a poner así de locos? Porque los iban a confrontar con el error y con su maldad, con su pecado. Y esto los iba a volver locos. Versículo 22. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando los católicos escuchen esto en internet, ¿verdad? O si va pasando uno allá afuera, ¿qué creen? ¿Que yo le caigo bien? Aborrecido. Pero no soy aborrecido porque yo lo quise golpear, porque yo lo quise asaltar, porque yo lo quise estafar, porque yo lo maldije. No, soy aborrecido por causa de su nombre, porque les estoy predicando la palabra de Dios. Y el mismo aborrecimiento que sintieron hacia Jesús, lo van a sentir hacia nosotros si nosotros nos comportamos y predicamos la palabra de Dios. Ahora, a veces dicen, pero hay que respetar. Pregunta, ¿Jesús respetó la religión de los escribas y de los fariseos? No los oigo, hermano, le voy a preguntar otra vez. ¿Jesús cuando vino respetó la religión que tenían ahí en Jerusalén? No. Y en Mateo 23, ahí lo pueden leer de tarea, les dijo, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman el eneldo, la menta y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto tenían que hacer sin dejar de hacer lo otro. Sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven bien delante de los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. ¿Respetó Jesús la religión de ellos? No, hermano, los confrontó, y por confrontarlos, ellos guiaron a la multitud para que lo crucificaran. Mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Pregunto, ¿están permaneciendo en la verdad? Después de X años en el evangelio, no permaneciendo en el culto, no permaneciendo en un lugar, no permaneciendo hablando como cristiano, no permaneciendo escuchando música cristiana. Están permaneciendo en esta verdad que va a hacer que el mundo los aborrezca. Porque si ustedes están permaneciendo en esta verdad y así se mueren, van a ser salvos. Pero si ustedes no permanecen diciéndole al mundo la verdad que va a hacer que el mundo los aborrezca, entonces no se van a salvar, ni ustedes. El que soporte el desprecio, los insultos, la persecución, las burlas hasta el fin, como nuestro hermano Cuco, ¿verdad? Que le echaban toda su familia, no, que usted no, y bostezaban delante de él cuando predicaba, y se reían de él, y se burlaban, y aguantó hasta el fin, hermanos. Verso 23, cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Por qué los iban a perseguir? Porque los iban a aborrecer. ¿Y para qué los iban a perseguir? Para matarlos. Váyanse a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, por si alguien decía, no, yo creo que yo no me la voy a llevar así como que le caiga yo gorda a la gente, no. Verso 24, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, se refiere a él, ¿cuánto más a los de su casa? A ustedes los van a insultar, a ustedes los van a perseguir, los van a aborrecer, si es que permanecen en la verdad, en el ejemplo que se les dio, diciéndole a la gente, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los estafadores, ni todas esas cosas. Así que dice el Señor, no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. ¿Qué significa esto? Lo que están escuchando ahorita ustedes aquí, díganlo allá. Díganselo a la gente, díganselo a sus vecinos, díganselos a sus familiares. Y si se enojan, pues que se enojan, dice Jesús. 28, no teman a los que matan al cuerpo. Fíjense, porque la reacción del mundo no es solo odiarnos, no es solo perseguirnos, sino matarnos. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y esto significa cualquiera que no se raje, que no se eche para atrás, que predique lo que es y que soporte lo que va a tener que soportar por causa del evangelio, a este yo también, dice el Señor, le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, y esto quiere decir el que no le dices nada al fornicario, no le dices nada al adúltero, no le dices nada al afeminado, no le dices nada a nadie, porque no quieres tener problemas, no quieres llevar la cruz, no quieres enfrentar las consecuencias de predicar el evangelio, yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen, dice el verso 34, que yo he venido para traer paz a la tierra. Yo no he venido para traer paz, sino espada, problemas, división. Porque he venido para poner en disensión o para dividir, para causarle problemas. ¿A quién? Al hombre
contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, cuando ustedes se hagan cristianos y predican el evangelio, serán los de su casa, su papá, su mamá, sus hermanos, sus primos, sus tíos. Van a empezar a burlarse, te van a empezar a hacer a un lado, te van a empezar a perseguir, te van a empezar a apartar. Ay, no, pero yo no quiero hacer enojar a mis papás. No quiero que mis hijos se enojen. No quiero que mi esposa se enoje. Sí quiero ser cristiano, pero yo no quiero problemas con ella. Entonces, dice el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Váyase con su papá y su mamá. Si tus papás están mal, según el evangelio, se los tienes que decir. No, pero se van a enojar. Pues váyase con su papá, que le pongan su chupón. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si tus hijos están mal, díselos. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de Jesucristo. Pero yo no les voy a decir nada porque no quiero tener problemas con mis bebés. Entonces sáquese con sus bebés a cambiarles el pañal. No es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y esto significa el que no está dispuesto a enfrentar las consecuencias que le va a traer el ser portador del Espíritu y el mensaje por el cual mataron a Jesucristo, y sigue en pos de mí, y sigue mi ejemplo, y predica lo que yo predico, no es digno de mí. Por eso en Lucas dice que grandes multitudes lo iban siguiendo y él se volteó y les dijo, no hombre, váyase. Ustedes están buscando algo que aquí no hay. Quieren que los consuelen, quieren vender más en sus negocios, quieren sanidad. No. Quieren paz. Yo quiero buscar a Dios para tener paz. Yo les vine a traer problemas. Sus papás, sus hermanos, sus primos, sus tíos, todos se van a enojar cuando se hagan cristianos. Nadie se enoja cuando te haces católico. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. La palabra es clarísima, hermanos, clara, como mi esposa. No son nuestros hermanos. Y tenemos que decirles esto, que no son nuestros hermanos. Y tenemos que decirles que van para el infierno, porque ni los idólatras, ni los fornicarios, ni la lista que leímos, no se van a salvar. Ahora, ¿qué queremos nosotros diciéndoles que tales personas no se van a salvar, que ellos no son nuestros hermanos y que van para el infierno? ¿Hacerlos enojar? ¿Qué queremos nosotros? Que se arrepientan, que se salgan de Roma y que se salven. Salid de ella, pueblo mío, dice en Apocalipsis 18:4, y no sean partícipes de sus plagas, de sus maldades. Sálganse de ahí. Esa es la postura oficial del protestante. El Papa es el anticristo, es el líder de ese movimiento que se opone a la verdad de Dios. Tenemos que decírselos, por si quizá Dios les conceda que sean libertados del lazo del diablo, al cual están cautivos a voluntad de él. La próxima semana, hermanos, no me vayan a faltar, porque vamos a ver ahora la postura oficial de la Iglesia Católica y sus implicaciones. Además, vamos a explicar por qué hace 500 años éramos herejes y ahora somos hermanos separados. Y está súper interesante, hermanos, pero eso lo vamos a ver primeramente Dios en el próximo estudio.